Según me contaba un anciano de origen italiano cuando yo era pequeño, dentro de las decoraciones navideñas de su país, yacía una figura muy distinta a las otras. Se trataba de una bruja muy conocida en toda Italia, cuyo nombre era Befana. Según el folclore italiano, la Befana viaja durante toda la noche, anterior a la Epifanía del 6 de enero, celebración religiosa a la que está muy vinculada, y lo hace con la intención de visitar a los niños y rellenar los calcetines que estos dejan previamente colgados. La tradición sostiene que, si han sido buenos encontrarán caramelos y chocolates. En cambio, si han sido malos encontrarán solamente carbón. El aspecto de la Befana recuerda al de una anciana, de cabello gris, mal vestida y con un temperamento un tanto tosco, que pone en manifiesto, por ejemplo, si es espiada mientras hace su trabajo, algo que no le agrada, y puede dar como resultado que el curioso reciba un escobazo o el azote de su vara. Sin embargo, si no es molestada, dejará en evidencia su gran corazón y sentido del humor. Se dice que Befana se desplaza por la noche volando, montada en una escoba, la misma que usa además para barrer el suelo de las casas que visita antes de retirarse. Tiene además por costumbre adentrarse en las casas por las chimeneas para dejar los regalos. Esa sería la razón por la cual muchas veces aparece cubierta de hollín. Respecto a sus orígenes, hay diversas leyendas al respecto. Una de ellas señala que los Reyes Magos, perdidos de camino a Belén, pidieron ayuda de una anciana, la cual no supo decirles o se negó a contestar por estar ocupada. Aún así los Reyes Magos le ofrecieron la posibilidad de acompañarlos en su búsqueda, pero la mujer desistió de la invitación. Más tarde, arrepentida, preparó una bolsa con dulces y salió en búsqueda del niño Jesús, pero como no lo encontraba, empezó a llevarle regalos a los niños pequeños, encontrándose desde entonces vagando por el mundo y haciendo regalos para perdonarse a sí misma por no haber podido llegar a tiempo. Otra leyenda dice que la Befana era una mujer normal, pero que amaba mucho a su hijo, y luego de perderlo terminó por enloquecer. Al hacerse eco de la noticia del nacimiento del niño Jesús, en esa condición, se dispuso a verlo, pero no lo consiguió a tiempo. Aún así, luego de un buen tiempo logró conocerlo y obsequiarle regalos, con la intención de hacerlo feliz. El niño Jesús se alegró por esto y le dio a la Befana un regalo a cambio, la de ser la madre de todos los niños de Italia. Dejando de lado las leyendas más conocidas, la figura actual de la Befana puede que sea solo una reminiscencia de algo mucho más antiguo, pero que pudo perderse con los años. Hay diversos estudios que sugieren que su figura, al estar vinculada con la Epifanía, podría tener relación con la diosa de la mitología romana Strenia, diosa de la fortaleza y la resistencia, a quien se honraba con un festival que tenía lugar en invierno y donde se intercambiaban regalos. Otra hipótesis sostiene que podría contener elementos importados de la mitología germánica, como la de la figura protectora y benévola Holda, deidad muy vinculada al invierno. Recordando lo que me contaba aquel anciano de origen italiano sobre sus tradiciones navideñas, no puedo evitar compartir con ustedes este personaje folclórico, sobre todo teniendo en cuenta que estamos próximos a fechas festivas. Así que amigos míos, les envío un cordial saludo y les deseo felices fiestas. Mi nombre es Jonathan Jansson y nos vemos en la próxima aventura.